Un exmandatario, el expresidente Francisco Flores, llegó el martes a la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para dar respuesta a una serie de interrogantes que buscan esclarecer el destino de por lo menos 10 millones de dólares donados por el gobierno de Taiwán. Flores en ese momento reconoció la entrega de cheques a su nombre de parte de la cooperación taiwanesa, según sus argumentos, por una relación privilegiada, fíjese usted, privilegiada para proyectos específicos como los afectados por los terremotos de 2001, sobre lo cual no existe certificación de esa ejecución, por un lado. Y por otro lado, el día de ayer, algunos afectados precisamente por ese fenómeno natural se han pronunciado y han dicho que no han recibido en ningún momento esa ayuda. El exgobernante incluso para muchos se contradijo tanto, en su momento de declaraciones, al grado que el mismo presidente Mauricio Funes también, al sostener que el presidente Mauricio Funes, como el fiscal general, no tienen ninguna, sustento de investigación en su contra, mucho menos los Estados Unidos, al menos eso es lo que dijo. Hoy en nuestro programa tenemos la presencia del presidente Mauricio Funes para analizar este tema y otros no menos importantes para la nación. Acompañe. Yo nunca gestioné frente a Taiwán fondos para mí. De entrada consideró que la comisión es ilegal y con respuestas escuetas y por momentos irónicas, el expresidente Francisco Flores terminó aceptando ante la comisión especial que investiga el destino del donativo de Taiwán que los cheques eran emitidos a su nombre. Esta forma de cooperación no es ni un donativo personal, ni es un donativo adentro de un proyecto gubernamental. El gobierno de Taiwán tomó la decisión en este tipo de cooperación de escribir los cheques a nombre del que los gestionaba. Desvinculó los 10 millones en discusión de sus cuentas bancarias y argumentó como destinos los terremotos de 2001, combate al narcotráfico, pandillas y secuestros, provocando otras inquietudes. Efectivamente, este tipo de donaciones, no había absolutamente nadie, ningún funcionario que usted hubiese asignado que llevara un control o que auditaba este tipo de donaciones. Ok. No, yo nunca llamé a un funcionario a esa reunión con el embajador, porque el destino no era ninguna institución, era siempre un beneficiario. Sí, depende de la Echeverría. En ese momento no se pagó renta por la donación que debió haber sido por ser de carácter personal. No, es que el donativo no era para mí. ¿Pero usted lo recibió? No, yo lo recibí para alguien más. Tras responder las diversas interrogantes que no dejaron claro el destino de los 10 millones de dólares, el exgobernante Francisco Flores volvió a tipificar el caso como campaña electoral. El presidente Funes, y la verdadera razón de todo esto que está sucediendo se llama elecciones 2014. Ese es en realidad en el fondo. Lo que está sucediendo es que estamos en una campaña electoral, él está desesperado, está perdiendo, ustedes saben que él está vinculado al proyecto político de unidad y de gana. Entre el exmandatario y otros antiguos funcionarios, la comisión especial concluyó con nuevas dudas. Lo que dejó es que no son 10 millones, o sea, es más, ¿verdad? Y él mismo dice, pues fueron 20, 30, ¿qué? ¿Verdad? Y el punto es que lo que me queda claro es que no hay ningún registro. Con estos elementos, sin duda la polémica continúa en medio de quienes lo tildan de campaña electoral y los que piden claridad por el bien del país. Puntos analizados en diálogo con Ernesto López. Bueno, ahí está parte, de los puntos que vamos a abordar esta mañana. Le doy la más cordial bienvenida al señor presidente de la República, don Mauricio Funes. Gracias, presidente, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Ernesto, y muchas gracias por esta invitación y por supuesto un saludo a tu audiencia, tanto nacional como internacional.
Bueno, como no, en efecto quiero invitarlos a ustedes a que nos escriban @diálogo21 o generen ustedes también el debate a través de las redes sociales. Este tema, obviamente, de la visita y de la indagación que ha hecho la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa al señor Francisco Flores, para muchos ha dejado un sabor donde hay más, digamos, preguntas que respuestas. ¿Cuál es la lectura de primera, digamos, entrada que usted tiene acerca de las declaraciones que él vertiera ante la comisión, presidente? Bueno, primero, tú hiciste una valoración interesante. Por primera vez un expresidente de la República es investigado. Porque por primera vez un presidente de la República hace una denuncia pública que involucra a un expresidente de la República. Y por lo tanto obliga a las instituciones a intervenir. Obliga a la Asamblea a crear una comisión especial investigadora, dada la facultad constitucional que tiene, y obliga a la Fiscalía a investigar delitos, ya sea por denuncia, a petición de parte o de oficio. Pero a mí no me cabe ninguna duda que esta entrevista, porque la verdad que los diputados pudieron haber ido más al fondo de las cosas y haber puesto en evidencia una serie de contradicciones que se dan en esta entrevista que le hace la comisión al expresidente Francisco Flores. Yo diría que con el expresidente Flores ha ocurrido algo así como aquel dicho popular que establece que el pez por su boca muere. Lo que él llegó a hacer es una especie de confesión extrajudicial de una serie de delitos que él no los tipifica como tales, pero que un abogado conocedor del derecho penal los tipificaría inmediatamente como delitos. Por ejemplo, él dice que no está siendo investigado, que ya preguntó al Departamento del Tesoro, que ya preguntó al IRS, que es algo así como la División de Impuestos Internos de los Estados Unidos, que ya preguntó a la Fiscalía y que él no está siendo investigado. El Departamento del Tesoro no investiga. Yo nunca dije que él estaba siendo investigado. Yo lo que dije es que había un informe del Departamento del Tesoro, de la Red de Investigación de Crímenes Financieros, que fue enviado a la Fiscalía. Quien investiga es la Fiscalía, no el Departamento del Tesoro. Pero tampoco lo está haciendo, decir. Pero eso no lo puede afirmar él. Eso en todo caso que lo diga el fiscal. Y entonces, ¿en calidad de qué llegó? ¿A qué llegó la Fiscalía? ¿A tomarse un café con el señor fiscal? Con el fiscal que trabajó anteriormente en la Secretaría Privada de la Presidencia en tiempos del presidente Flores. ¿A qué llegó Toño Salaverría? ¿A tomarse un café con el señor fiscal? ¿Por qué llega Toño Salaverría? Porque seguramente el reporte de operaciones sospechosas dice que uno de los destinos de uno de los cheques, de los 3 que fueron interceptados por la Red de Investigación de Crímenes Financieros, iba para las finanzas del partido Arena, para financiar la campaña de las elecciones del 2004. Por eso es que llaman a Toño Salaverría. Y Toño Salaverría, con mucha claridad y con coraje, dice: ese dinero no entró al partido. Por lo tanto, a quien deben de investigar es el expresidente Flores por peculado. Entonces, ¿cómo que no está siendo investigado? Si no estuviera siendo investigado, nunca hubiera llegado a la Fiscalía General de la República. Yo no estoy siendo investigado por ningún delito. Yo nunca he ido a la Fiscalía. Yo me he reunido con el fiscal para coordinar esfuerzos que nos permita combatir la criminalidad en el país. Si él llega a la Fiscalía, llegó o en calidad de testigo o en calidad de investigado de un delito. Además, y no la propia señora embajadora Mari Carmen Aponte dijo que el Departamento del Tesoro estaba muy preocupado porque se había filtrado un documento que ponía en riesgo una investigación. ¿Cuál investigación? Esta. Entonces no se puede, a criterio de usted, desmerecer que ese documento tenga legalidad, ¿no? Pues lo está diciendo. Bueno, el documento que tiene la Fiscalía, por supuesto que es un documento legal. Que la misma señora embajadora lo ha confirmado y también lo ha confirmado el propio fiscal. Ahora, el señor Flores dijo en la entrevista que el único que me ataca es Funes. El único que tiene un documento maquillado, que yo estoy seguro que es maquillado, es Funes, que es el que han reproducido los medios de comunicación.
¿Cómo sabe él que es maquillado? ¿Qué significa que es maquillado? Significa que yo agregué todos esos movimientos bancarios que la Red de Investigación de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro registró. ¿Por qué llamarle maquillado? Y si fuera maquillado, ¿por qué le preocupa al fiscal que yo lo ha hecho público? Entonces yo hice público un documento que no existe y no he puesto en riesgo ninguna investigación porque sencillamente me estoy refiriendo a procesos que no existen. Entonces, ¿por qué le preocupó a la señora embajadora que el documento se haya filtrado y que se ponga en riesgo procesos de investigación de delitos financieros? ¿Por qué le preocupó al señor fiscal, como me lo contestó en una carta cuando yo le solicité copia del documento? Porque según las leyes federales, el director general de la Red de Investigación de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro autoriza al fiscal general de la República para que informe del contenido de ese reporte al presidente de la República. Por lo tanto, el fiscal lo puede hacer perfectamente, puede compartir conmigo esa investigación. Sobre todo cuando se trata de investigar otros delitos que no son el de lavado de dinero, porque la misma ley de lavado de dinero lo faculta a él hacerlo. Me dijo que no podía compartir conmigo esa información porque él consideraba que había sido impropio de mi parte y ha puesto en riesgo la investigación al revelar detalles. O sea que yo revelé detalles, significa que lo que yo revelé es cierto. Porque si no es cierto, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo si no es cierto? Pero entonces vamos al punto. El reporte de operaciones sospechosas existe. Y el señor Flores llegó a aceptar una serie de delitos. A mí realmente me sorprende. Y perdóname que me tome un poco de tiempo, pero yo no sé si los televidentes, sobre todo los que viven en otras partes, en todo el mundo, tuvieron oportunidad o no de seguir paso a paso las declaraciones que llegó a dar el señor Flores a la Comisión Especial Legislativa. Pero a mí me llama la atención una cosa. Dice él, después de hacer todo un análisis geopolítico de la situación entre las dos Chinas, dice él, una forma peculiar de cooperación que era el único país que lo hacía. Que el gobierno de Taiwán, a través de su presidente, entregaba fondos directos a aquellos mandatarios, gobiernos, fundaciones, organizaciones políticas que apoyaban a Taiwán en sus aspiraciones de independencia. Entonces dice, esta forma de cooperación que nos tiene acá sentados es, en primer lugar, una decisión del gobierno de Taiwán y la forma en que se realizaba era del gobierno de Taiwán. Es decir, que la cooperación viniera en un cheque personal a nombre del jefe de Estado o de una organización era una práctica común que duró por décadas y que se dio por parte del gobierno de Taiwán con los países que lo ayudaban. ¿Qué es lo que está diciendo en el fondo el expresidente Flores sobre esta primera aseveración que hace? Él reconoce que recibió fondos directos del presidente de Taiwán, Chen Shui-bian, quien está condenado a cadena perpetua por actos de corrupción, justamente por ese tipo de actos, por apoyar o reconocer a Taiwán como un Estado soberano independiente. Es decir, ¿qué es lo que hacía Taiwán en esa época? No lo digo que lo haga ahora. ¿Qué es lo que hacía Taiwán en esa época? Sencillamente, el presidente de Taiwán le daba dinero a los presidentes que le ayudaban internacionalmente. Le daba dinero por sus servicios. Eso se conoce como dádiva. Eso se conoce como dádiva. Y eso lo castiga el Código Penal salvadoreño, artículo 331, cohecho impropio. El funcionario que recibiera una dádiva o cualquier otra ventaja indebida para realizar un acto propio de sus funciones o por un acto ya realizado propio de su cargo, comete cohecho impropio. Ahora, él podrá decir, si es que lo que pasa es que la política exterior la define el presidente de la República, por supuesto. Y por definirla, recibe un salario como presidente. Pero cuando usted define una política exterior para favorecer a un gobierno y ese gobierno le da dinero a cambio, eso se conoce como cohecho impropio. Recibe dádivas. Ese es un primer delito a su criterio que... Aceptado por él. Públicamente. Aceptado por él. Que diga la comunidad jurídica del país si yo estoy equivocado o no. Yo estoy diciendo que eso lo acepta. Él dice que fue una forma personal. Tan delito es que no hubo ninguno de los más cercanos funcionarios de él que dijeran que conocían esa forma de proceder por parte de la cooperación taiwanesa. Llegó la señora canciller y la señora canciller, ¿qué dijo?
desconozco que de esa manera actuaba Taiwán y desconozco que el presidente Flores haya recibido donaciones de ese tipo. Lo dijo su secretario privado. Mi secretario privado sabe todo lo que yo hago. Y muchos de los actos procedimentales, de las operaciones administrativas del día a día de la Presidencia de la República, las asume el secretario privado. Don Aldo Parducci dijo, yo desconozco, la única cooperación de la cual yo tuve conocimiento es la que recibimos directamente el gobierno de China-Taiwán y pusimos auditores en Comalapa y auditores en Casa Presidencial. Lo mismo lo dijo el secretario de Asuntos Jurídicos y Legislativos, Rolando Alvarenga. El jurídico no conocía que él hacía eso. Nunca le dijo el presidente Flores al jurídico por si acaso estaba cometiendo algún error, o estaba violando la Constitución, o estaba violando las leyes salvadoreñas. ¿Cómo? Solo ahí te llevo 3 funcionarios. Y llegó un cuarto a decir que tampoco lo conocía. La canciller, Aldo Parducci, el secretario de Asuntos Jurídicos, llegó un cuarto. Bueno, no recuerdo quién fue el otro funcionario que llegó. Ahora, pero llegaron a decir, el vicepresidente Quintanilla Smith, todavía reveló algo interesante, dijo que en toda la presidencia solo 4 veces lo vio, dice. No estaba de acuerdo con lo que hacía el presidente Flores, pero bueno, dejemos eso. No entiendo cómo un presidente de la República puede reunirse con el presidente de otro país, en privado, en presencia de nadie, llevarle una lista de cosas que necesita, y el presidente de Taiwán le firma un cheque y se lo entrega para financiar esa lista de pedidos, aunque sean listas de pedidos gubernamentales. No entiendo cuando existía un protocolo de cooperación firmado por el gobierno de la República y ratificado por la Asamblea Legislativa. Yo le pregunto al señor Flores, ¿por qué si existía ya un protocolo de cooperación entre el gobierno de El Salvador y el gobierno de China-Taiwán, en virtud de los cuales se entregaron 2,5 millones de dólares para los afectados de los terremotos, que dicho sea de paso, hoy salen diciendo que Flores nunca les entregó nada en efectivo? Los propios afectados. Que explique eso, porque él dice que se los entregaba a los beneficiarios. Pero no entiendo cómo un presidente puede hacer una negociación directa con otro mandatario, existiendo un protocolo de cooperación. ¿Sabes cómo se llama ese delito? Ese delito se llama negociaciones ilícitas. Ahora, y ese dinero, se lo pregunto a usted porque entendería de que está en la misma, digamos, condición de ser presidente. Si ese dinero se recibe, aún siendo a título personal, esa donación no debe de pagar un impuesto, no debe de entrar, no debe de entrar al fondo de la nación, porque bueno, esa es otra cosa. Porque ese es un punto. Él dice que lo recibió y lo depositó, dice. ¿De quién, dice? Veo que estamos en sintonía y te has fijado de algo que no entiendo por qué. Los diputados... Parece ser de que hubo un diputado, Benito Lara, que se lo preguntó. Pero bueno, ese es asunto de los diputados. El asunto es que no entiendo cómo el expresidente Flores, que llegó con sarcasmo prácticamente a reírse de todos, que me trató a mí como un presidente que no está de acuerdo, como un presidente que solo dice locuras. Electorero. Bueno, yo nunca lo he tratado mal a él. Yo siempre me he referido con mucho respeto, porque para mí la figura de los presidentes merecen respeto. Y ya no digamos la de un presidente, que fue electo por más votos de los que él fue electo, y que está terminando su mandato con casi el doble de aprobación del mandato de él. A ver, pero por lo tanto debería referirse con más respeto. Ya vamos a hablar de eso, regresamos al punto. Vamos al punto esto. Vamos al punto esto. Si es que justamente te has fijado en algo que él lo llegó a confesar. Negociaciones ilícitas, artículo 328 del Código Penal. Cualquier operación que se realiza en función o en razón de su cargo por un funcionario público y que se aprovechara de tales circunstancias para forzar o facilitar cualquier forma de participación directa en tales negocios o actuaciones. Eso se llama negociaciones ilícitas. ¿Por qué razón? Porque son negociaciones que estableció presidente a presidente, dizque para un fin benéfico, porque llegó a gestionar ayuda para el MICH cuando todavía no era presidente, y lo hizo con el presidente anterior, Lee Teng-hui, para el terremoto, con Chen Shu-bian, para hacerle frente a la ola de secuestros,
y para hacerle frente al crimen organizado y particularmente a las pandillas. Y que él recibía ese cheque directamente, dice él, ese cheque directamente. Ahora, fíjate bien, él afirma, hay una parte donde él afirma: nunca gestioné ni recibí fondos de Taiwán para una cuenta pública. Entonces, ¿para qué lo gestionó? O sea, que nunca entraron a una cuenta pública. Si él es funcionario público, o era, no lo recibí dentro de ningún convenio de cooperación, habiendo ya un convenio de cooperación, bajo ningún protocolo establecido, sino que lo recibí de una persona que me los entregaba a mí. O sea, sin el control de la Corte de Cuentas, sin la participación del Ministerio de Hacienda, porque no ingresaban al erario público, sin la participación del fiscal general de la República, que es el abogado del Estado. Ese delito se conoce como actos arbitrarios y está sancionado en el Código Penal en su artículo 320. Otra cosa, dice él: al final se daba una sesión personal entre el presidente y yo sin presencia de nadie. En esa sesión yo presenté los graves problemas que se tenían en el país. En todas las ocasiones que yo hice estas gestiones, el presidente me dijo que era un aporte entregado a mi persona para enfrentar los problemas. Generalmente la petición del monto que yo le hacía nunca venía junta, sino que yo le llamaba y me decía que tenía algo que me enviaba o me entregaba. Yo tomaba el cheque y lo entregaba a su destino. Bueno, ahí hay una gran pregunta. ¿El cheque a nombre de quién venía? ¿A nombre de él o a nombre de los beneficiados? Él dice que le entregaba a otra persona. La pregunta que a mí me dejó y el sabor era: ¿quién es esa persona? Que nadie le preguntó. Él, ¿cómo no? Él dijo que se los entregaba a los alcaldes, pero dijo que llegaba con los costalitos de dinero. Entonces significa que los cheques los cambiaba. Pero eso es transparencia. Bueno, yo quiero aclarar. Ya vamos a eso. Me estás pidiendo mi opinión, sí. Yo estoy tratando de hacer un análisis lo más juicioso posible. Porque yo soy presidente y yo no actuaría así. Por mucha necesidad que hubiera, yo no actuaría así y no entiendo esa forma de negociar con otro presidente ese tipo de ayuda. Si yo negocio con el presidente Obama un tipo de ayuda y viene el presidente Obama y decide ayudarme, inmediatamente ese dinero yo lo meto al erario público para que sea sometido a los controles de auditoría y sea ejecutado de la forma más transparente posible. Práctica ni transparente. No, Fusades está publicando ahí un spot donde está exigiendo transparencia. ¿Por qué no le exige transparencia al presidente Flores? ¿Quién sabe cuánto recibió Flores de Chenchubián? ¿Quién sabe si de eso que recibió Flores lo trasladó o no lo trasladó? ¿Quién sabe si a quien se lo trasladó lo ocupó para lo que era y no para otra cosa? Él dice, por ejemplo, que él no puede revelar los oficiales de la policía a los que le dio el dinero, porque con eso se desarticularon las bandas dedicadas al secuestro. Yo tengo entendido que los secuestros fueron desarticulados antes que él. Pero bueno, dijéramos que así fuera. Entonces, él tenía un grupo de oficiales, cuyos nombres no los puede revelar, a quienes les daba dinero. ¿Cómo se los daba? ¿En cheque o en efectivo? ¿Se los daba en cheque? En saquitos, decía. No, en saquitos a los alcaldes, porque acordate que los terremotos fueron 2 y el segundo golpeó la zona paracentral y hubo mucho alcalde afectado. Pero el punto es cómo se entregaba ese dinero y a quién yo voy a este punto poco transparente, que no entiendo por qué la FUNDE, que exige transparencia, Roberto Rubio, que exige transparencia, no escribe un artículo el día de mañana preguntándose por la falta de transparencia. O Fusades, que exige transparencia, o Coquito de Abú, que exige transparencia. No se pregunta, bueno, ¿y esto cómo se manejó en forma transparente o qué? Bueno, él dice que recibía el cheque directamente el presidente Chenchubián. Le llamaba y le decía: Paco, te tengo un cheque, pasa a recogerlo, y él lo pasaba a recoger el cheque. Bueno, ¿a nombre de quién venía? ¿A nombre de él? Bueno, entonces, si venía a nombre de él, él tendría que repartir ese dinero entre los informantes o entre los oficiales de la policía que manejaban informantes. Lo tendría que haber ido a cambiar. Si era un cheque, ¿a dónde lo cambiaba? ¿Qué registro bancario hay de ese cambio? ¿Y por qué cantidades cambiaba? Al banco no le llamó nunca la atención que el presidente Flores cambiaba cheques con montos tan altos.
Resulta que no venían a nombre de él, venía a nombre de los oficiales de la policía. O sea que él le pasó al presidente Chen Shui-bian la lista de los oficiales de la Policía Nacional Civil que compraban informantes, porque venía a nombre de ellos. Y si así fuera, tiene que estar esos cheques en un banco que fueron cambiados. ¿Y quién nos garantiza a nosotros que ese dinero se utilizó para el pago de informantes? Es decir, una forma de cooperación curiosa, negociado en forma ilícita, con un proceder ilícito, sin el control de la Corte de Cuentas, sin la participación del Ministerio de Hacienda, ni del Fiscal General de la República. Esto los abogados lo conocen como actos arbitrarios, que se encuentra sancionado en el Código Penal en su artículo 320. Este es un acto arbitrario. Un funcionario público no puede hacer eso. Te lo pongo un ejemplo. En Ciudad Mujer se ha recibido ayuda de la cooperación taiwanesa muy valiosa. Perdón, se ha recibido ayuda. Y hay cheques que vienen a nombre de los funcionarios. El ministro de Educación ha recibido cheques a nombre de él. ¿Qué es lo que hace el ministro? Sencillamente lo endosa y lo deposita en el Fondo General de la Nación, para que de ahí el ministro se lo distribuya para comprar computadoras o comprar un mamógrafo como se hizo en Ciudad Mujer, y eso es auditado por la Corte de Cuentas. Pero el señor Flores dijo textualmente, y lo voy a leer: los fondos no tenían como fin el fisco ni ninguna institución gubernamental, ya que tenían como propósito enfrentar problemas que se lo presentaron al gobierno de Taiwán. Ajá. ¿Y por qué no se somete a los controles públicos? Y no, yo he tenido 5 fenómenos climatológicos y no acabamos de tener la erupción del volcán Chaparrastique. Entonces le voy a ir a pedir yo al presidente actual de Taiwán, ya que esta es una forma habitual de proceder de los gobiernos taiwaneses, nada más de Lee Teng-hui, que siendo él candidato le ofreció dinero para lo que necesitara. Y de Chen Shui-bian, que está preso. Lee Teng-hui siguió un proceso similar. El proceso era tradicional de entregar ese tipo de fondos de Taiwán. Lo que se conoce como la diplomacia del dólar. La diplomacia del dólar. Lo que pasa es que ningún presidente hasta ahora había aceptado que recibía dinero por hacer ese tipo de diplomacia. El primero que lo ha venido a aceptar es el presidente Flores. Del grupo de amigos de Taiwán, del cual formamos parte nosotros, el primer presidente que viene a aceptar que él recibió cheques personales de un presidente de la República a pedido para lo que sea, Si yo, por ejemplo, estoy enfrentando el problema de Chinchontepec, de Chaparrastique, y pongamos por caso que se nos agotó el fondo general para eso, el fondo de emergencia, y decido pedir colaboración al gobierno de Estados Unidos, o al gobierno de China-Taiwán, o al gobierno de Brasil, me voy a ir a reunir en privado con la presidenta Dilma Rousseff, le voy a pedir un cheque a mi nombre, me voy a traer el cheque y luego después comienzo a distribuir el dinero. Y eso no va a pasar por la Corte de Cuentas de la República por muy emergencia. No va a entrar al Ministerio de Hacienda, no va a ser auditado. ¿Y esa relación privilegiada, como le llamó, que tenía el gobierno de Taiwán con El Salvador, todavía se mantiene? Le hago esta pregunta porque... No, él dijo que era una relación privilegiada, sí, que se mantenía con el gobierno, no con El Salvador. El Salvador tenía una relación privilegiada con Taiwán, sí, hablamos de gobierno a gobierno. O sea, ahí había una relación privilegiada entre Chen Shui-bian, que está preso y condenado a cadena perpetua por corrupto, y Francisco Flores, que todavía no está preso. Y Francisco Flores. Era una relación privilegiada de ambos que... Mayu no se hace cargo de eso, María Eugenia Brizuela no se hace cargo de eso, no se hace cargo de eso Quintanilla Schmidt, no se hace cargo de eso el secretario jurídico Rolando, no se hace cargo de eso tampoco don Aldo Parduche, ni el COENA se hace cargo de eso. ¿Sabe el único que se está haciendo cargo de eso? El señor Quijano, es el único que se está haciendo cargo de eso. ¿Usted quiere ver preso a Francisco Flores? No, si es que no es lo que yo quiera. Es lo que debe de ser en función de sus actos, no es lo que yo quiera. Si es que no se trata de eso, de que yo quiera ver preso a Francisco Flores. No soy quien para hacerlo. Yo no lo estoy persiguiendo. Lo único que he hecho es tenido el coraje de tocar una fibra muy sensible. Porque esta fibra sensible que estoy tocando revela el modo de proceder de los gobiernos de arena. Lo mismo que hizo Francisco Flores con la cooperación taiwanesa, lo hizo también con los negocios de la CEL,
con el contrato de Duke Energy, con el contrato de la Nejapa Power, con el contrato de Enel Green Power. Es una forma de proceder, pero solo déjame terminar porque me parece algo interesante lo que te decía. Él dice que no puede revelar a los oficiales de la policía o del organismo de inteligencia del Estado a quien se les dio ese dinero, porque eso pone en riesgo sus vidas, y tiene toda la razón. Nosotros manejamos informantes, los maneja la policía, los maneja el organismo de inteligencia del Estado. El organismo de inteligencia del Estado nos hace una solicitud de dinero para pago de informantes, nosotros le damos ese dinero, pero eso lo reportamos a la Corte de Cuentas. Con nombre y apellido no, ¿verdad? Con nombre y apellido no. Entonces ahí tiene razón el presidente Flores, él no puede quemar a los oficiales porque corren su vida en peligro. Pero los quemó, porque si Chen Shui-Bian firmaba los cheques, él tiene los nombres de esas personas. Chen Shui-Bian tiene los nombres porque los tuvo que haber firmado a nombre de quién, de los oficiales, número uno. Y número dos, no, lo hacía a nombre de Francisco Flores. Y Francisco Flores los repartía. ¿Y por qué sale diciendo que nunca cambió cheques? ¿Por qué sale diciendo que nunca cambió cheques? ¿Y a dónde los cambió? ¿Qué día en qué banco los cambió? ¿Qué día en qué banco los cambió? Para estar seguro de que efectivamente los cambió. ¿Y quién nos garantiza a nosotros que Chen Shui-Bian le dio 5 millones para el corredor de narcotráfico, para combatir el corredor de narcotráfico, como lo hizo Colombia, y esos 5 millones efectivamente se usaron para eso y no para otra cosa? ¿Y quién nos garantiza que ese dinero no fue a parar al partido? Lo he dejado extenderse en la exposición, presidente, sin interrumpirlo, porque obviamente, y esto lo digo en mi calidad de periodista, cuando examinamos toda la intervención del expresidente Flores en la comisión, sí, dejaba digamos, abierta a pensar muchos aspectos que a mi criterio, y le voy a hacer la pregunta, voy a hacer una pausa comercial, a su criterio debió haber sido más incisiva la posición de los diputados o fue floja. Pero es que eso no es lo fundamental. Era cuestionarlo, era preguntarle. Sí, pero bueno, eso no es lo fundamental. Lo veo más a usted, digamos, siendo acucioso en los planteamientos que él estaba dando a lo que estaban haciendo los diputados. Con esto yo no quiero decir que fue mal el trabajo que hicieron, pero ahí hubo más respuestas, dejó más preguntas que respuestas. Yo creo que la comisión pudo haber aprovechado la presencia del presidente Flores e ir más al fondo y hacerle este tipo de cuestionamientos, por un lado. Pero por otro lado, el mismo presidente de la comisión, el diputado Merino, dijo que se le puede volver a llamar. Y se le puede volver a llamar para que explique esto. Pero es que de todas maneras no va a tener ninguna explicación que dar. Él ha estado diciendo que yo he dado 5 versiones diferentes. No, si el que ha dado diferentes versiones es él. Porque una es la cosa que decía cuando le hacía una pregunta y otra es la cosa que decía cuando le hacía otra pregunta. Porque quiero llegar a lo último, porque vos lo señalaste y se te ha pasado por alto. Vos lo señalaste. Si la donación era personal, ¿tenía que pagar impuestos o no tenía que pagar impuestos? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque las donaciones a personas particulares generan tributo. Y no ese fue el cuestionamiento que me ha estado haciendo Arena hasta ahora. Pero la explicación que he dado, y que he dado reiteradas veces, y no es una nueva versión, es que justamente el partido absorbe esa deuda. Aunque los fondos no entren a la contabilidad del partido, pero absorbe esa deuda. Y al absorber esa deuda, entonces la donación ya no es a una persona particular, sino que al partido. Un partido. Pero pongamos que él diga, no, ¿y por qué voy a pagar impuestos? Porque se lo preguntaron. Eso no genera renta, le dijeron. Entonces él dijo, no, dijo, porque eso no era para mí, era para otros fines específicos. Bueno, tampoco lo que donó don Nico Salum era para mí, era para el pago de publicidad, y está en los canales, en las radios. Pero bueno, ese es punto aparte. Lo que quiero decir yo es que ahí hay que hacer una investigación si ha habido o no enriquecimiento ilícito de patrimonio. ¿A quién le compete eso? Al fiscal. A eso vamos. Voy a hacer una pausa comercial, porque en algún momento a usted se le cuestiona, digamos, este rol de denuncia, de estar incisivamente denunciando. Claro, yo denuncio, un poquito más activo que el fiscal. El fiscal se mantiene en silencio. Es que el fiscal no debe denunciar, el fiscal tiene que investigar.
en pronunciarse en un caso de esto. Él incluso se mantiene al margen. Tendrá sus razones. Tendrá sus razones. ¿Cuáles son esas razones? No sé. Digo porque en algún momento usted lo dejó entrever en esta entrevista de que él como que había trabajado también, digamos, con... No lo dejé entrever, lo aseguré. Lo aseguró. Lo aseguré, sí es cierto. Sí es cierto. Sí, él trabajó. Entonces esa pasividad que trabajó con Don Aldo Parducci y las firmas se le ve más y las declaraciones de patrimonio del presidente Flores a la entrada como presidente y a la salida como presidente están firmadas por el fiscal Luis Martínez, cosa que es legal, porque él es abogado y notario y por lo tanto estaba actuando como abogado y notario. ¿No estará comprometido? Trabajó ahí en Casa Presidencial. No sé, eso tráelo y preguntárselo aquí. Lo he llamado, lo he insistido varias veces y no sé. Voy a la pausa comercial, no me cambie, regresamos. Todavía puntualmente hablando sobre ese papel de investigación que él puso en duda al asegurar de que ni los Estados Unidos ni la Fiscalía lo está investigando y que ese documento en algún momento deja entrever que no tiene ningún sustento de legalidad. Bueno, sí, que al Chapo Guzmán tampoco lo investigaron hasta después que encontraron que había cometido delitos. A este famoso narco colombiano que hasta han hecho una película. El famoso narco colombiano, Pablo Escobar, tampoco lo investigaban. Hasta que se dieron cuenta que estaba cometiendo delitos. Con eso no estoy estableciendo comparación. Lo que estoy queriendo decir es que efectivamente el Departamento del Tesoro no lo investiga. El IRS tampoco lo investiga. La Fiscalía es quien debería de investigarlo. Sobre todo que hay una confesión extrajudicial en esa comparecencia ante la Asamblea, donde ha confesado por lo menos 4 delitos. Por lo menos 4 delitos. Cohecho, impropio, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios. Habría que ver si hay evasión de impuestos y enriquecimiento ilícito. Habría que ver. Pero por lo menos esa cantidad de delitos, él la llegó a confesar allí, confesado por él. Para mí, lo que hubo hace unos días en la Asamblea Legislativa es una especie de confesión extrajudicial del expresidente Flores. Taiwán, según algunas informaciones que se han manejado este día a través de un cable de noticioso, revela que un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que desde, digamos, en el año 2008, este tipo de donaciones ha sido de alguna manera legales. Al menos eso es lo que están manejándose a nivel de información. Entonces, ¿qué buscar de ilegalidad en una actuación de donaciones o de procesos de cooperación? Aquí, por ejemplo, en el periódico La Prensa Gráfica de esta mañana, sostiene un cable de la agencia EFE desde Taipei, reveló que un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que desde ese año, es decir, 2008, ¿verdad?, la ayuda se da bajo 3 principios: dirigirla a metas apropiadas, actuar legalmente y ejercer una gestión eficiente. Bueno, pero con eso no están salvando, no están salvando la forma como gestionó ayuda el expresidente Flores con Chen Shui-bian. No la están salvando. Es que si no, ¿por qué está preso Chen Shui-bian? Además, nosotros no nos debemos al ordenamiento jurídico taiwanés. Yo entiendo que esta forma de proceder por parte del presidente Lee Teng-hui le llevó a que fuera juzgado, aunque fue finalmente sobreseído, no se le pudo comprobar los crímenes que se le imputaban, pero no así el expresidente Chen Shui-bian, que fue el amigo personal de Francisco Flores. Justamente por ese tipo de negociaciones de Chen Shui-bian con presidentes de Centroamérica es que Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica fue preso y Portillo está preso. Justamente por eso. Incluso hay una fotografía interesante donde aparece Miguel Ángel Rodríguez, Francisco Flores, Portillo y Chen Shui-bian. Todos presos, a excepción de, en este caso, del presidente de El Salvador, ¿no? Bueno, porque ¿cómo se le va a meter preso si no se le han demostrado los delitos? Quiero girar la invitación también al expresidente Francisco Flores, la quiero hacer pública porque la hemos estado haciendo por los canales normales, para venir a comparecer y dar sus puntos de vista como lo hizo, digamos, en la comisión. Voy a una pausa comercial, hoy sí, regresamos. Que es correcto, si alguien lo señala, que lo investiguen después lo demás. ¿Por qué lo saca en este tiempo de elección, verdad? ¿Por qué no antes, verdad?
Entonces que yo veo algo sospechoso, pues, ¿verdad? Que él dice que se lo venía destinado para una persona en particular, esa es mentira. Él tiene que decir a quién venía destinado y para qué lo ocuparon, para que la población se dé cuenta de lo que está pasando. Si está seguro de que eso fue así, que le den su respectivo castigo como una persona normal. El teniente John J. Dunbar se dirige a un lejano puesto fronterizo donde logra establecer una relación de respeto con la tribu Sioux. Mire, por favor, que yo con mucho gusto cuidaré a su familia. Hano Kishikei. Sutmala Tutankawashi Kishileopiwa. Da gracias a Danza con Lobos por aceptar. ¿Quién es Danza con Lobos? Es el nombre que todo el pueblo te ha dado ahora. Ganadora de 7 Oscars, Danza con Lobos, con la actuación de Kevin Costner y Mary McDonnell. Vea la primera parte este sábado 11 de enero a las 9 de la noche en Cine 21. Solo aquí, en Canal 21. Tome el control. Bueno, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Nos acompaña el presidente de la República, don Mauricio Funes, acá en el estudio, conociendo un poco la reacción de él frente a las declaraciones que diera el expresidente Francisco Flores ante la comisión especial que investiga el supuesto o los destinos de supuestos fondos donados por el gobierno de Taiwán. Hemos hecho, y yo lo he dejado, voy a hacer nuevamente la acotación, lo he dejado extenderse en su exposición, porque obviamente durante esa exposición que hiciera el exmandatario dejó abiertas muchas preguntas. Al final, para concretizar sobre este tema y entrar a ver si hay validez o no validez y cuál debería de ser el papel, decir cuál sería la otra etapa a seguir después de esta primera, presencia del exmandatario y de exfuncionarios en la comisión, porque a usted se le señala o se le acusa o se le cuestiona que este papel de denuncia es mucho más activo como el que debería de tener otro funcionario, por ejemplo, el fiscal general de la República. Por eso es que yo le decía cuál es el siguiente paso que debe de existir. Pero antes también hay otro aspecto también que dentro de esas declaraciones llaman a mucha duda. Yo por eso insisto y vuelvo a hacerle la invitación al expresidente Francisco Flores que venga al estudio para que pueda de alguna manera despejar todas estas dudas que quedan. Por ejemplo, dice... en cuanto a los montos que el gobierno de Taiwán dio al país, no se sabe, no se hablan de cifras tan puntuales. Se hablaba de 10 millones, ahora podrían ser más. Por ejemplo, decía, al final, dice, el proceso fue que yo pedí al presidente de Taiwán una cita por el embajador. Una cita significaba que yo viajaba a Taipei. Al final se daba una sesión personal entre el presidente y yo, dice, sin presencia de nadie. En esa sesión yo presenté los graves problemas, dice, y voy a adelantarme un poco, bueno, los grandes problemas que se tenían en el país. En todas las ocasiones que yo hice estas gestiones, el presidente me dijo que era un aporte entregado a mi persona para enfrentar los problemas. Generalmente la petición del monto que yo le hacía nunca venía junta, sino que yo le llamaba y me decía que tenía algo que me enviaba o me entregaba. Yo tomaba el cheque y lo entregaba a su destino. Bueno, es que mira, con eso que has leído, yo no entiendo realmente al expresidente Flores. Yo no sé a quién realmente le está faltando cordura, si a mí, como él dice, o a él. ¿Por qué? ¿Cómo un presidente de la República se reúne con otro presidente a puerta cerrada para solicitar dinero y no tiene a su canciller a la par o a su secretario privado? ¿Por qué? ¿Por qué se estaba solicitando para fines benéficos? Estaba solicitando para ayudar a los afectados por los terremotos del 13 de enero y el 13 de febrero del 2001, para combatir el crimen organizado, para combatir el narcotráfico, para combatir los secuestros, para combatir las pandillas. Entonces, ¿por qué las reuniones eran nada más de los dos presidentes? ¿Qué negociaban? ¿Qué destinos negociaban de esos recursos? No me explico cómo hasta ahora, después de esa declaración, no ha salido Fusades, no ha salido capítulo Transparencia Internacional que representa a Roberto Rubio de Funde a exigir
transparencia de parte del presidente Flores. No me explico realmente, es que no estamos hablando de un par de pesos, estamos hablando de millones y millones de dólares. Imagínate, dice el expresidente Flores, cada vez que yo tenía una necesidad, hablaba con el embajador, me iba a Taipei, me encerraba con el presidente Chen Shui-bian, discutíamos ahí los montos, necesidades y regresaba con cheques. Bueno, ¿y esos cheques dónde se cambiaban? ¿Por qué esos cheques no se ingresaban al Fondo General de la Nación? ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema de agilidad iba a generar eso? ¿Por qué razón, me pregunto yo, por qué razón, si el resto de la cooperación taiwanesa sí siguió un protocolo, porque hay 2,5 millones de dólares de la cooperación taiwanesa en tiempos de terremoto, que sí siguió un protocolo ratificado por la Asamblea Legislativa, ¿por qué esa cooperación sí se manejó a través del Ministerio de Hacienda y sí ha sido auditada por la Corte de Cuentas, y esta otra cooperación personal no se manejó? ¿No era obligación él, como presidente de la República, ese dinero, meterlo en el Fondo General de la Nación, endosar el cheque? Y por otro lado, no, puede decir él, es que lo que pasa es que con ese dinero se pagaban informantes. ¿Y cuál es el problema? Sencillamente solicita ese dinero, que le venga de regreso a la presidencia, y pide una determinada cantidad a través de su secretario privado, en un momento en el cual existían las partidas secretas, conmigo ya no, y en un momento en el cual las transferencias no pasaban por la Asamblea, porque conmigo ya pasan por la Asamblea con aquel fallo de la Sala de lo Constitucional. Entonces, en ese momento tenía que pagar informantes. Bueno, le daba a Chen Shui-bian dinero para eso, lo metía al Fondo General de la Nación, o lo metía en el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, o lo metía en el presupuesto de la policía para que la policía pagara informantes, o lo metía en el presupuesto de la OIE para que la OIE pagara informantes. Nada de eso ha sido auditado. Imagínate, me pregunto, ¿dónde están las instituciones de transparencia en este país que no se han rasgado las vestiduras, han puesto el grito en el cielo y han dicho, o sea que Francisco Flores manejó 20, 30, 40 millones de dólares que le entregaba personalmente el presidente Chen Shui-bian y no daba cuenta, porque él mismo lo afirma? Y eso es lo peor, que lo confiesa. Es un delito que él confiesa. Nunca gestioné ni recibí fondos de Taiwán para una cuenta pública. ¿Y entonces para quién? Para una cuenta privada. No lo recibí dentro de ningún convenio de cooperación. Si para eso están los convenios de cooperación, para que hagan controles, ni bajo ningún protocolo establecido, sino que lo recibí de una persona que me lo entregaba a mí. A mí. Mira el concepto de presidencia que tiene Paco Flores. Y ese es el asesor de Quijano. En caso de llegar a ganar Quijano, esa es la presidencia que va a hacer Quijano. ¿Ah? Eso le va a recomendar Paco Flores a Quijano, que se siente con los presidentes, que negocie, que cometa actos arbitrarios, que negocie cooperación, para que cuando la reciba Quijano en su cuenta y la distribuye y lleve costalitos a los diferentes alcaldes para ayudarles, costalitas de dinero. Eso es lo que le está enseñando. A ver, ahora, vos no me has hecho una pregunta que deberías de hacértela. ¿Por qué el COENA ayer da conferencia de prensa y dice que se defienda solo? Sí, ya vamos a llegar a eso. ¿Por qué Quintanilla, Smith y sus funcionarios cercanos que se defienda solo y solo Quijano es el único que lo defiende? ¿Qué patrocinador de Quijano le está pidiendo que no deje solo a Paco Flores? Es la pregunta que había que hacer. Ok, ya vamos a entrar a esa parte. Yo quiero todavía concentrarme en esto porque usted mostró un documento, digamos, la existencia, así es. El ROS que él llamaba SAS en inglés. El SAR, sí. Entonces decía sobre esa transacción, sobre ese dinero y de investigación que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Él dijo, la revista Foreign Policy contrató a un experto para ver las declaraciones de Funes sobre esto, y el experto dijo que las declaraciones no solamente son falsas, es decir, declaraciones que usted diera son falsas, sino que están construidas para dar una impresión que no era cierto. Entonces, es bien difícil para mí, dijo textualmente el señor Flores, de contestar una pregunta si ni siquiera sé a qué cheque se refiere. Bueno, él dice que le crea al experto de Foreign Policy. Y el experto de Foreign Policy nunca ha venido aquí al país. No ha visto el reporte de operaciones sospechosas, porque sería un delito si el fiscal lo compartiera con él. O sea, solo porque un experto contratado por la revista Foreign Policy, que publica el diario de hoy, solo porque él lo dice, así es. Solo porque lo dice, así es.
El presidente Flores, expresidente Flores, le dice a Benito Lara, y ese documento que usted tiene ahí, ¿está seguro que es real, que no es maquillado? Lástima que Benito no le dijo, es fotocopia del original. ¿Por qué va a ser maquillado? Demuéstreme usted que es maquillado. ¿Cómo sabe que él es maquillado si se supone que él no conoce el reporte de operaciones sospechosas porque el fiscal nunca se lo mostró? Yo no entiendo qué entrevista le hizo el fiscal al señor Flores y no le mencionó el reporte de operaciones sospechosas. Y el reporte de operaciones sospechosas, aunque el expresidente Flores dice que de eso se emiten cientos de miles y son normales, un reporte de operaciones sospechosas de una operación de 10 millones de dólares, no creo que se emitan todos los días en todos los bancos del mundo. Y sobre todo con señalamientos de irregularidad y de sospecha. Un exportador de acá deposita 200 millones de dólares en los Estados Unidos, o un importador deposita 200 millones de dólares en los Estados Unidos. ¿Va a enviar un reporte de operaciones sospechosas al banco? No. ¿Por qué? Si lo ha hecho legalmente y ha demostrado su calidad de exportador. ¿Cuándo se emite un reporte de operación sospechosa? Cuando la transacción bancaria es sospechosa de que hay lavado de dinero. Y esos, miente el señor Flores cuando se dice, se emiten miles de estos. Se emiten miles de estos. Lo único que tiene razón es que el que haya un reporte de operaciones sospechosas no significa que se ha cometido delito. Por eso es que se llama sospechoso. O sea, hay que investigar. Ahí hay que investigar. ¿A quién le compete investigar? Porque el fiscal usted no quiere hablar mucho del papel del Ministerio Público, pero mi pregunta es... No quiero hablar, lo que pasa es que no me corresponde. Zapatero a tus zapatos. Cada quien hace su papel. ¿Cómo evalúa entonces usted la posición de la Fiscalía en este tema? Eso es diferente. Usted no quiere... A mí me preocupa, y yo ya lo adelanté, a mí me preocupa, y lo notó Toño Salaverría. Toño Salaverría es un cafetalero acucioso. Dijo, a mí me llama la atención que cuando vino el expresidente Flores fue reservado, nadie se dio cuenta, y ahora que vengo yo, tengo toda la prensa aquí. ¿Por qué la mía no es una comparecencia reservada como la del expresidente Flores? ¿Por qué ese trato diferente? Bueno, tiene razón, pero entonces, veamos esto. ¿En calidad de qué llegó? El fiscal tiene que decir en calidad de qué llegó el presidente Flores, expresidente Flores. Si con eso no está revelando absolutamente nada. Tiene que decir en calidad de qué llegó. El fiscal general de la República le deberían de pasar una transcripción escrita de lo que llegó a decir ahí, y él, de oficio, abrir un proceso contra el expresidente Flores por todos estos delitos, siempre y cuando no hayan prescrito, porque ese es el problema, que hay algunos que han prescrito. Estos delitos que yo he mencionado, que cualquier penalista los investigaría, que él llegó a confesar ahí, porque, decime, y yo le pregunto al público televidente, ¿no es irregular que un presidente gestione fondos de cooperación y no esté regido por ningún protocolo de cooperación y no los meta al tesoro público, es decir, no los meta al erario público, de hecho, y no dé cuenta de eso, y no se acuerde de cuánto fueron, ni a quién se los dio? Y entonces ese dinero, pues, dinero proveniente de los impuestos de los taiwaneses. Yo recibí fondos del gobierno de Taiwán, dijo textualmente, de forma directa y personal. Incluso cuando no era presidente, en ese momento yo había renunciado a la Asamblea Legislativa para buscar la candidatura de mi partido. O sea que recibió fondos del presidente de Taiwán cuando era candidato. Sí, se vino, textualmente voy a leerlo, y en ese periodo se vino la crisis del Mitch, que destruyó muchas zonas del país. En ese momento no era presidente de la Asamblea ni de la República. Yo conocí a Leten Huidice y me manifestó su apoyo en mi vida política y que si no tenía recursos que lo buscara. Algo que hice durante el huracán Mitch y me dio fondos de forma personal para afrontar la crisis. Y no pagó impuestos. Y no pagó impuestos. Recibí fondos. Recibió fondos, recibió donaciones. De forma personal para afrontar. Recibió fondos del Leten Hugh. Por eso insisto, a mí me deja entonces, muchas preguntas. Frente a tu pregunta anterior, ¿qué alcance va a tener esto? El fiscal debería de abrir un expediente contra el expresidente Francisco Flores por aquellos delitos que no hayan prescrito. ¿Se lo está pidiendo, se lo está demandando o no? Lo debería de hacer. Valorando, ¿no? Lo debería de hacer. Lo debería de hacer, pues, si es el fiscal general de la República. Tiene que cumplir su misión constitucional. Él lo debería de hacer. Ahora, él me podrá decir, lo siento, presidente, pero yo no puedo abrir ningún expediente primero
porque estos delitos que usted menciona ya prescribieron. Y segundo, porque no está demostrado que él los haya cometido. Bueno, es que de eso se trata, para eso es la investigación, justamente para eso. Una investigación que se abre en la Fiscalía no significa que el que está siendo investigado ha cometido un delito. Eso solo lo establece un juez. Solo establece un juez. Yo que la comisión investigadora de la Asamblea reprodujera en texto, que veo que tú lo tenés, hiciera una transcripción de las declaraciones de él, se la diera a un grupo de abogados penalistas, para que ese grupo de abogados penalistas asesorara a la comisión y les dijera si hay delitos o no delitos que perseguir con esta especie de confesión extrajudicial o admisión de haber incurrido en delitos penales. Por supuesto que él dice que no. Él dice que no. Él, ante una pregunta de la prensa, ahí me fijé en tu reportaje, yo no había visto ese reportaje, él dice, esto tiene un nombre, esto se llama campaña electoral. El presidente Funes dice, está preocupado porque se está cayendo la intención de voto de su aliado, porque todo el mundo sabe, dice, que él tiene una alianza con Unidad, con Saca y Unidad. Bueno, a mí me llama la atención porque Arena me está acusando de hacer campaña para el FMLN. Entonces, pues, ¿para quién estoy trabajando según Arena? ¿Para el FMLN, que ha presentado 3 demandas en el Tribunal Supremo Electoral, o para Saca y Unidad, según como lo dice el expresidente Flores? No, señor Flores, yo no estoy preocupado por el comportamiento de los candidatos. ¿Sabes de qué estoy preocupado, Jordan? ¿Sabes de qué estoy preocupado? De que si por aquello de los azares llegara a ganar Quijano, Quijano va a gobernar como gobernó Paco Flores, porque se han gobernado los presidentes de Arena. Eso es lo que me preocupa. Eso es lo que me preocupa. ¿Por qué no va a ser así? ¿Por qué no va a ser así? Sería la pregunta. ¿Por qué ahora que se está pidiendo una investigación sobre esta forma de proceder que ningún funcionario cercano de Paco Flores avaló, Arena sale en defensa de que no se hace una investigación y todavía ante la respuesta que da Paco Flores, Milena asienta y dice, sí, ese es el propósito de la denuncia, eso es denuncia de carácter electoral. Y cuando usted fija posición de esa naturaleza, ¿no cree que hay razón para pensar de que usted está haciendo campaña cuando está incitando de que no debe de ganar el candidato de Arena por estas prácticas que... ¿Me has escuchado decir que no debe ganar el candidato de Arena? Indirectamente lo está diciendo. Yo dije, si por aquello del azar llega a ganar el candidato de Arena, o sea, yo estoy abriendo la posibilidad de que pudiera ganar. Y no ustedes mismos los periodistas lo dicen, pues, que los candidatos que están invitados al debate de este fin de semana de Asderes, los 3 que tienen mayores posibilidades de ganar, pues, con eso no se está diciendo de que no se quiere que gane uno, no se quiere que gane otro. Yo me atengo a las encuestas. Según las encuestas, hay 3 candidatos que pudieran ganar. No ganar, entrar a una segunda vuelta. Mira, vamos a examinar ese tema político cuando regresemos. Mi preocupación, ¿cuál es? Por eso, ¿cuál es mi preocupación? Mi preocupación no es el comportamiento electoral, mi preocupación no es el desempeño de Salvador Sánchez Serén, de Antonio Saca o de Norman Quijano, de los otros 2 candidatos. Mi preocupación es que este es un modus operandi, yo lo he planteado desde un principio. Cuando fue Selenel, dije, aquí se ha puesto al descubierto una forma de proceder. Así procedían los gobiernos de Arena. Así lo hicieron con Cell Enel, así lo han hecho con Duke Energy, así lo hicieron con Nejapa Power. Procedían de tal manera que lesionaban intereses del Estado, llevaban al Estado a pagar sumas millonarias como la que se pagó con Nejapa Power por un contrato espurio que el mismo Billy Sol dejó de cumplir y por eso es que lo llevaron a un arbitraje internacional. Esa es la forma de proceder de los gobiernos de Arena, de esta cúpula que está manejando Arena, porque una cosa es Arena como partido con sus bases que trabajan en forma esmerada, con una gran vocación de servicio, y otra cosa es esa cúpula. Entonces, eso es lo que me preocupa, que se institucionalice esa forma corporativa de ejercer el poder público que nosotros rompimos. Por eso es que el principal enemigo de Arena se llama presidente Funes, porque fue el presidente Funes quien le quitó los privilegios que ellos quieren recuperar. Fue el presidente Funes quien inició una forma de gobernar diferente a la que ellos están acostumbrados. Pues ¿cómo están acostumbrados a gobernar? Como gobernó Paco Flores. Así negociaba Paco Flores la cooperación. Insisto, ¿quién nos garantiza que esos $20 millones que dice
Francisco Flores, que gestionó para enfrentar los problemas nacionales, llegaron a donde tenían que llegar. Ok, voy a hacer una pausa comercial. Sigo, no sé si es la misma percepción que tienen los televidentes, no lo sé, no quiero influir en ello, pero de alguna manera, o sea, sigo con la pregunta: ¿qué alcances va a tener este caso? Cuando de alguna manera... Pero es que yo no te la puedo responder, no soy yo el que está investigando. Yo hice lo que tenía que hacer. Por eso, ¿qué alcance? Por eso, y yo no es que quiera ver preso a alguien, lo que yo quiero es que en algún momento el país tenga, digamos... Daría la impresión que sí querés ver preso a alguien. No, por lo menos que en este país esas prácticas... Voy a decir lo mismo, yo no sé si los televidentes tienen la misma impresión que tengo yo. No, no es mi intención dejar entrever eso. Lo que sí creo que una denuncia tan delicada como la que usted promovió públicamente y que hay de conocimiento de todo el país, por la cual que logre de alguna manera tener un feliz término. O se desvanecen los delitos o realmente se juzga a la persona denuncia por la que estoy siendo perseguido. Hoy resulta que el diario de hoy me persigue porque hice público un hecho irregular. O sea que el diario de hoy persigue, fíjate bien, el diario de hoy persigue al mensajero y no cuestiona el mensaje. Hay una frase que me encontré por ahí de Malcolm X. Ya voy a estar como Paco Flores, en lugar de decir Ross dice Sass. Pero bueno, Malcolm X, que fue un activista de los derechos civiles en Estados Unidos en la década de los 60, dice: la prensa conoce tanto el oficio de crear reputaciones que puede hacer pasar al asesino por víctima y a la víctima por asesino. Modifiquémoslo. La prensa conoce tanto el oficio de crear reputaciones, o hay ciertos periódicos que conocen tanto el oficio de crear reputaciones que pueden pasar, que pueden hacer pasar al gobernante corrupto por víctima y a la víctima por corrupto. Si no andan prevenidos, los periódicos los llevarán a odiar a los oprimidos y amar a los opresores. Voy a hacer una pausa. ¿Cómo queda, para hablar un poco del escenario político en el que se sitúa esta denuncia? Quiero ir cerrando un poco este ciclo, voy a hacer la pausa comercial. Entiendo de que esto puede afectar la poca colaboración del gobierno de Taiwán en facilitar información, porque ellos tienen información de esas donaciones. Por eso mandé a llamar a la embajadora. A consulta a la embajadora. ¿Ella se viene? ¿Ya no regresa? ¿Podría afectar las relaciones? Voy a una pausa, quedémonos ahí. Bueno. Gracias por estar con nosotros, 7:46 minutos. Gracias por sintonizar. Lo de la prensa no lo dije por vos. ¿Sí? Lo de la prensa no lo dije por vos. Bueno, ok, qué bueno. Una pausa comercial. Gracias por estar con Cadena Megavisión. Somos canales 15, 19, 21. Quiero invitarlos también para que me acompañen el próximo domingo, previo a lo que sería el foro presidencial de ASDER, a poder sintonizarnos desde temprano a las 6:30 de la mañana, una antesala para analizar un poco las perspectivas del encuentro de estos candidatos, así como también posterior. Así es que el panel de invitados del día viernes estarán con nosotros, así es que desde ya les invito a las 6:30 de la tarde el próximo domingo para que nos acompañe a través de este programa especial previo al foro presidencial de ASDER. Así es que desde ya les invito a que me acompañen. El que nada la debe, nada la teme. Entonces yo considero que si él tiene la documentación y lo que lo puedan parar, pues creo que las presente. Que solo honrados eran los que le estaban cuestionando, pero aquí todos tienen que pagar en el país, ¿verdad? Independientemente de izquierda, centro, derecha. Está excelente que le hagan esa investigación porque él necesita dar cuentas claras de lo que ha hecho en su periodo de gobernación. Es parte de campaña política, no hay otra cosa. Porque si hubiera sido de otra forma, yo creo que lo hubieran hecho antes. Grupo Radial Megavisión es tu mejor opción. Fuego 107.7, somos más. Corazón 97.3, enamora tus sentidos. En Sonsonate, Sonsonix 92.5. Mega Hits 92.5 en Ahuachapán. En Jiquilisco, La Sabrosa 98.1. Mi Radio 98.1 y Radio Jiboa 90.5 en San Vicente. Radio La Libertad 98.1 en La Libertad.
Estamos donde tú estás. Grupo Radial Megavisión, tu mejor opción. Es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Gracias por sintonizar cadena Megavisión, canales 15, 19, 21, cubriendo todo el territorio nacional. @diálogo 21, nuestra dirección en Twitter, para que usted nos escriba y pueda formular su comentario o pregunta que va a aparecer en la parte inferior de sus pantallas. Así que desde ya pues les invito a que nos sigan a través de las redes sociales. A ver, ¿en qué término están las relaciones con el gobierno de Taiwán? Solo para cerrar ya este capítulo y entrar a examinar un poco las reacciones que se genera este tema en el entorno político electoral. Entiendo que la embajadora Marta Chan regresará al país. De 100. Ajá, ¿sí? De 100. Va a regresar al país porque sí. Usted la mandó a llamar. Yo le di instrucciones al canciller para que llamara a sede a la embajadora nuestra, Martita, por una sencilla razón. Eso se conoce como llamar a consulta. Cuando un embajador se llama a consulta, no es que se le esté retirando. Sencillamente... Qué bueno que me aclare eso, porque daba la impresión que por ahí andaba el retiro del embajador. No, el retiro puede venir después como una decisión que tome el gobierno de la República, que está en una decisión soberana de hacerlo. Incluso el retiro de un embajador no significa que rompa relaciones tampoco. ¿Cuántas veces Venezuela no ha retirado a su embajador en Washington, incluso ha expulsado a embajadores de Estados Unidos en Washington y de Estados Unidos en Venezuela, y no ha roto relaciones con Estados Unidos? Venezuela sigue teniendo relaciones con Estados Unidos. Entonces, estos son procedimientos diplomáticos. La idea de mandarla a llamar a consulta es justamente para hablar con ella y pedirle que gestione una mayor cooperación del gobierno de China, Taiwán. Nosotros creemos que debe de cooperar más, tanto que esto ya provocó reacción. Y ya recibimos información, ayer me lo comentaba el canciller de la República, Jaime Miranda, que recibió una comunicación, entiendo que de su homólogo, del viceministro de Relaciones Exteriores de China, Taiwán, diciéndole que Taiwán va a enviar la información que nosotros estamos solicitando. Y lo único que le dijimos fue eso, que queríamos nada más saber cómo funcionaba la cooperación durante el gobierno del presidente Flores y si hubo o no hubo una cooperación de $10 millones emitidos en 3 cheques, que es lo que registra el reporte de operaciones sospechosas del Departamento del Tesoro entre octubre del 2003 y abril del 2004. Esa información, la respuesta que obtuvimos en primera instancia es que no nos la podían dar porque era de manejo discrecional. Después nos dijeron que como se trataba de un gobierno anterior y de un presidente que incluso estaba preso por actos de corrupción, por actos arbitrarios, que estaba en poder de la Corte de Cuentas de la República o de la Contraloría General de la República, y estaba algo así como secuestrada. Es decir, había que seguir otro trámite para ello. Entiendo, porque yo le escuché al presidente Reyes, al presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, de decir de que de Congreso a Congreso iba a hacer una solicitud formal la comisión. Es cierto, aquí lo dijo. Entiendo, yo no sé al final en qué ha resultado. ¿Se puede poner condiciones para fijar una mejor relación a partir de, digamos, de esa facilitación? Nosotros no queremos afectar la relación con Taiwán. En ningún momento se está haciendo esto para afectar la relación con Taiwán, y Taiwán lo ha entendido muy bien. Pero su gobierno, entiendo, está interesado en esclarecer este caso. Por supuesto. Y uno de los puntos claves aquí es el gobierno de Taiwán que facilite esa información. Porque incluso, fíjese que regresando de nuevo a las declaraciones del expresidente, dice, cuando le preguntó el diputado Reinaldo Cardosa, a mí no me ha quedado claro una cosa, dice, ¿quién cambiaba esos cheques? Y él responde, los fondos se los di a los afectados, dice, y lo único que puedo decirles es que yo nunca tomé esos fondos, los fondos de Taiwán no fueron entregados para la hacienda pública porque son trasladados en forma no tradicional. No le contestó la pregunta, pero en el fondo se sobreentiende que los cambiaba él, porque si los cheques venían a nombre de él los tenía que cambiar. Claro. ¿Quién tiene esos cheques? Entiendo yo que los tiene el gobierno de Taiwán, no me refiero cuando fueron emitidos. No, en todo caso, a ver, veamos. Yo no sé de información, a eso me refiero. Bueno, yo no sé cómo funcionan los mecanismos de Contraloría del gobierno China-Taiwán, pero según el expresidente Flores, personalmente
el presidente Chen Shui-bian le entregaba los cheques a pedido de él para cubrir ciertas necesidades. Personalmente le entregaba los cheques y él personalmente trasladaba esos recursos a los necesitados. Lo hacía de dos formas: o le endosaba el cheque y el necesitado iba a cambiar ese cheque, cosa que me parece que no tendría sentido hacerlo, porque me imagino que el presidente Chen Shui-bian le daba un cheque por $1 millón, por $2 millones, y luego él repartía. Entonces, ¿qué significa? Que el presidente Flores tenía que cambiar esos cheques. Chen Shui-bian le daba un cheque por, Paco, te doy $2 millones, doy $5 millones, utilizarlos como mejor te convenga, siempre y cuando nos sigas ayudando en Naciones Unidas. En Naciones Unidas. Naciones Unidas. Así debió de haber sido. Luego se llama dádiva, luego se llama cohecho impropio. De hecho, eso es lo que ha llevado incluso a Chen Shui-bian. Eso se llama negociación ilícita. Bueno, en fin. Hay una fotografía. ¿Qué dice usted de esa fotografía, presidente? Perdón, voy a hacer un poco... No, yo la mencioné. Yo la mencioné. ¿Usted se refería a esta fotografía? ¿Quiero mostrársela? ¿A esa se refiere? Ahí está... Estoy sorprendido por tu agilidad cibernética para encontrar esa fotografía. No, ahí está, ¿sí? Ahí está. En un lado está Miguel Ángel Rodríguez, que estuvo preso por actos de corrupción. En otro lado está el dignatario salvadoreño, el expresidente Francisco Flores. Luego está Chen Shui-bian, que está preso, condenado a cadena perpetua. Y está el señor Portillo, ¿verdad?, que está preso, acusado de corrupción. Bueno, esta foto no significa nada, coincidencias de la vida. Pero volviendo al punto de lo que hablábamos, volviendo al punto. Fíjate lo que le dice ahí. Yo le entregaba el dinero a los afectados, significa que cambió cheques. Entonces vuelvo a mi pregunta. ¿De qué banco eran? ¿De qué banco eran? ¿De qué cuenta eran? Se venía a nombre de Paco Flores, ¿dónde los cambiaba? Los cambiaba allá en China y se venía con esa millonada de dólares y los metía hacia el país sin mayor registro, o los cambiaba aquí. Y si los cambiaba aquí, los comenzaba a repartir. ¿Y quién garantiza que los repartía como le dijo a Chen Shui-bian que lo iba a hacer? ¿Qué registros hay? Esa es la gran pregunta. No hay ningún registro. No hay en la corte, no hay en el ministerio. Tanto que él dice, no me acuerdo, fueron 12, 15, 20. No tenía una agenda personal donde él anotó y dijo, hoy este día me dio Chen Shui-bian 5 millones para los afectados del terremoto. Hoy este día Chen Shui-bian me dio 10 millones para pagar informantes de secuestros. Bueno, otra cosa. Vamos a este punto. Él dice que son puros inventos míos. Que son inventos míos, que él no tiene cuenta personal en el extranjero. Yo nunca dije que tuviera cuenta personal en el extranjero. Y que él no ha hecho transacciones bancarias en el extranjero. ¿Cómo termina en las Bahamas, Miami, San José? Eso no sé, dice. Nunca deposité un cheque, no tuve cuentas en esos países. A mí me gustaría conocer cuál es el documento para no se necesita tener cuenta en esos países para que un cheque se mueva, sobre todo si se endosa. No se necesita tener cuenta. Y la cuenta no necesariamente tiene que estar a nombre de él, puede estar a nombre de un prestanombre, o puede estar a nombre de una empresa fantasma creada para ese propósito, para ese fin. Eso lo sabe en forma elemental cualquier investigador de operaciones de lavado de dinero, que es el último delito que me faltó mencionar, ¿verdad?, que también se le podría investigar al presidente Flores por lavado de dinero, porque el proceder era ilícito, resultado de un acto arbitrario, de una negociación ilícita, aunque él lavaba y lo hacía parecer como legal. ¿Cómo se llama lavado de dinero? Así se tipifica el lavado de dinero. El lavado de dinero, ¿cómo se tipifica? Es el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita. Que es la apariencia que él está queriendo presentar que fue emitido de forma lícita. Ahora, ¿Qué ilegalidad puede haber en eso? Y le voy a asumir el papel del ausente. ¿Qué ilegalidad puede haber si él mismo está declarando de que era una tradición dar ese tipo de esa modalidad de cooperación? Pero es que el que sea una tradición no significa que sea legal. No significa que sea legal. Si a usted le hubiese tocado recibir ese dinero, debió haber entrado o debería de entrar primero al Fondo de la Nación. Por supuesto. Aunque sea una modalidad propia que tenga este gobierno. No sé si todavía la tiene. Taiwán. No. Taiwán, sí. Los cheques los entrega a nivel personal.
O sea, vienen firmados a nombre de los funcionarios, entonces, los cheques. Entonces, ¿cuál es...? La gran diferencia es que mis funcionarios, yo nunca recibí un cheque del gobierno de Taiwán, pero mis funcionarios lo depositan en el Fondo de la Nación, o lo depositan en el presupuesto del ministerio para el que viene. Y ese dinero lo audita la Corte de Cuentas, en este caso no. ¿A dónde lo depositó Flores? Dice que no los depositaba porque los entregaba directamente. ¿Quién cambiaba los cheques? Me imagino que Esa él. es la gran pregunta. Me imagino que él, bueno, pero no es el punto. El punto está en que él dice, yo no he realizado operaciones en el extranjero, operaciones bancarias en el extranjero. Da a entender eso. Entonces cuando le preguntan, bueno, ¿y cómo? No sé si fue Claudia, la diputada Claudia, cuando le preguntan, bueno, ¿y entonces cómo explica usted lo que el reporte de operaciones sospechosas, no fue Benito Lara, no fue dice, o ella, bueno, cualquiera de los dos, dice con respecto a que los cheques se movieron de San José, Costa Rica a Miami, de Miami a las Bahamas, y él dice, eso no lo sé yo. A mí el reporte nunca me lo han mostrado. Entonces aquí dos cosas sencillamente. O es cierto, él no realizó operaciones financieras en el exterior, ya es cierto. ¿Y entonces qué significa? Que el Departamento del Tesoro está mintiendo, que la red de investigación financiera o de crímenes financieros del Departamento del Tesoro se inventó nombres de bancos, números de cuentas, números de cheques y cantidades. Él dice que no lo conoce, incluso emplazó, no sé si a Claudia, y le dijo, ¿usted lo conoce? El reporte de operaciones sospechosas. Sí, que el reporte de operaciones sospechosas entró el 23 de septiembre del año pasado, a pedido de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía. A pedido. Es la Fiscalía que tiene todo. Y según el fiscal ya había entrado antes. El mismo fiscal lo dijo, que no era la primera vez que entraba este reporte, ya había entrado antes. Entiendo que en tiempo del exfiscal Belisario Artiga. Si la Fiscalía no hizo nada en ese entonces, por algo será. Esta Fiscalía sí. El fiscal está abriendo un expediente de investigación. El señor Flores dice que nadie lo está investigando, entonces no sé cómo se llama eso, el lenguaje jurídico, lo que está haciendo la Fiscalía. Pues la Fiscalía no entrevista vos, entrevisté yo en el pasado, pero el fiscal no entrevista, el fiscal investiga, interroga. Eso es lo que hace el fiscal. Pero bueno, él dice que nadie lo está investigando, el fiscal lo está investigando. Pero aquí, insisto, aquí hay dos cosas. Si él ha llegado a decir a la Comisión Legislativa, después de haber jurado de que no iba a mentir y que iba a decir la verdad y toda la verdad, y él ha llegado a decir que nunca endosó un cheque, ni circuló ese cheque que venía a nombre de él en el sistema financiero, entonces, si él es cierto, no está mintiendo, entonces el reporte es falso. Y esa falsedad la cometió el Departamento del Tesoro. El Departamento del Tesoro está injuriando a un ciudadano salvadoreño. Eso lo debería investigar el fiscal. Ahora, él puede decir, ¿y quién garantiza que eso es lo que dice el reporte de operaciones sospechosas? El fiscal. Es el único que lo garantiza, porque él tiene el original. Y si no tuviera el original, no hubiera llamado a declarar al señor Flores. Si el señor Flores no fuera el ciudadano mencionado en el reporte de operaciones sospechosas, no lo hubiera mandado a llamar. Y un reporte de operaciones sospechosas lo hace el Departamento del Tesoro de un banco de Estados Unidos, no lo hace de un banco de El Salvador. Significa entonces que en Estados Unidos se movió un cheque con el nombre de Francisco Flores, si no, nunca se hubiera dado un reporte de operaciones sospechosas del Departamento del Tesoro en el que involucraba a un ciudadano salvadoreño. Si el ciudadano que se menciona en ese reporte no es Francisco Flores, ¿por qué lo manda a llamar? Dice que usted no Y quiere hablar mucho permíteme, del y si el ciudadano no dijo que ese cheque venía para fondos de campaña del partido, ¿por qué mandó a llamar a Toño Salaverría? Que llegó a decir que nunca entró ese dinero. Incluso entonces, que después de las elecciones va a tomar algún tipo de acciones legales. La arrogancia del señor Flores es tal que piensa que el resto de salvadoreños somos estúpidos, que somos tontos. Es tal que somos tontos. Y entonces él viene y dice, yo le creo más al investigador contratado por la revista Foreign Policy, donde dice que eso ha sido maquillado. Entonces, si ha sido maquillado, ¿por qué le preocupa a la embajadora y por qué el Departamento del Tesoro está investigando cómo se filtró?
Un documento que ha sido maquillado no es un documento que se ha filtrado, es un documento que uno inventa. Si yo me invento que vos te robaste dinero de aquí del canal, si me lo invento, entonces, ¿de qué te vas a preocupar si no ha sido así? Ahora, preocupate cuando sí sea así. Y yo tengo pruebas de eso. Entonces, lo mismo en este caso. ¿Por qué le preocupa al fiscal que se haya filtrado el documento? ¿Por qué le preocupó al embajador Aponte? ¿Por qué le preocupó al Departamento del Tesoro si ese documento que yo presenté ante los medios no existe, no es real, es maquillado? Ahí no se menciona al señor Flores. Y si no se menciona al señor Flores, ¿por qué lo cita la fiscalía, el señor fiscal? ¿Y por qué cita a Toño Salaverrilla? Si él no es el ciudadano mencionado en ese reporte. Y si lo cita, es porque está mencionado en ese reporte. Y si está mencionado en ese reporte, es porque hizo operaciones con un banco de Estados Unidos. Y entonces mintió cuando dijo que no ha hecho operaciones con un banco de Estados Unidos, cometió perjurio. Agregale ese delito más a los que ya está cometiendo. A la lista que usted ha presentado esta mañana. Bueno, vamos a una pausa comercial, la última. Las disculpas para nuestros amigos de la telerevista. Vamos a robarle un par de minutitos, ya regresamos, ¿no? Para ir concluyendo un poco con este tema que obviamente lo habíamos dejado para poder, digamos... Le voy a terminar cayendo mal a los colegas de la telerevista. Uso de fondos de Taiwán, dice las 5 versiones en las que se han manejado. Pero bueno, vamos a la pausa. Pregúntame eso si quieres. Ok, 8 de la mañana, 6 minutos. Esta sección fue presentada por cortesía de Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Desde El Paz al Huascorán, cobertura total. En el occidente, Carasucia TV en Ahuachapán, Canal 24 de Chalchuapa, Canal 9 de Acajutla, TVS y TV Occidente en Santa Ana. En la zona norte, Canal 77 de Apopa, QTV, Canal 99 en Quesaltepeque y Radio Chalatenango. En el centro, CCTV en Ilopango, Canal 67 en San Salvador y Canal 9 en Ilobasco. En la zona oriental, PRB, Sol TV y Teleoriente en San Miguel, Radio Jiquilisco y TVU en Usulután, Canal 9 en La Unión y Santa Rosa de Lima. Y en Morazán, Sol TV y Estéreo Morazán. 7 días, presencia nacional. Sábados a las 6 de la tarde y su retransmisión domingo a las 7 de la mañana. Señal original por Canal 21. Bueno, gracias por estar con nosotros. Vamos a ir concluyendo un poco este tema que obviamente ha acaparado muchísimo la atención y que era, digamos, promisorio en algún momento abordarlo desde la perspectiva y opinión, sobre todo porque usted fue quien puso, digamos, a luz pública, digamos, este caso. Pero detrás de todo esto veíamos las declaraciones de Francisco Flores al salir de esta comisión, sostener de que todo esto es producto de lo que usted está haciendo a favor de la campaña electoral de los partidos, en este caso Gana y del FMLN. No, pero es que él no mencionó FMLN, mencionó Gana, Unidad, Saca. Así es. Por eso te digo, quien los entiende. Un día yo estoy haciendo campaña para el FMLN y me demandan ante el Tribunal Supremo Electoral. Sí. 3 demandas me han puesto. Ahora resulta que para Francisco Flores yo estoy haciendo campaña a favor de Saca. Lo curioso es, ¿y por qué ese vínculo electoral? ¿Por qué esto le favorece a Saca? Habría que preguntarse. ¿O por qué le favorece a Sánchez Serén? ¿Por qué? Al contrario, le debería de favorecer a Arena. Es que Arena tiene que limpiarse, tiene que limpiar esa cloaca que ha mantenido durante tantos años en el gobierno. Es un modo de proceder, insisto, es un modus operandi. Yo creo, pero fíjate, yo no le recomendaría al candidato Quijano que siga manteniendo a Saca como asesor. A Francisco Flores como asesor, si le está afectando. Si ellos piensan que tiene un propósito electoral, entonces lo primero que tendría que haber hecho Norman Quijano era separarlo como asesor. Dos cosas explican por qué lo mantiene como asesor. Uno,
es muy bueno como asesor, lo cual lo relativizo porque el comportamiento en las encuestas es otro. El doctor Norman Quijano se ha venido cayendo en las encuestas, dicho por columnistas como Rafael Castellano y Manuel Enrique Heinz, que son columnistas de derecha, vinculados al Partido Arena. Ellos mismos lo han dicho. Hasta Paolo Luers lo ha dicho. Bueno, primero. Segundo, no es porque es muy bueno. Entonces, ¿por qué no lo saca? ¿Por qué no lo saca? ¿Por qué no lo retira de la campaña como asesor si eso le puede afectar? Mi hipótesis es que ahí hay un patrocinador que le está pidiendo que mantenga a Flores por vínculos que este patrocinador tuvo con Flores en esa época. En la época en que Flores fue presidente de la República. Y entonces aquí hay un pago de lealtades. O como quien dice, si caigo yo, caen otros. Esa es mi hipótesis, porque no tiene otro sentido. Sí, pero esos planteamientos en algún momento calan en la oposición y en el partido para decirle que usted ocupa incluso su programa radial para estar, digamos, haciciéndole campaña a favor. Ya no estoy en mi programa radial, estoy en tu programa. Eso, pero ahora hasta le tienen la contestación, contestándole al presidente, que es su programa, ¿no? Que Arena está, desde luego, ocupando para poder revertir todo eso. ¿Qué significa? Que el programa tiene penetración. ¿Y por qué tiene penetración? Porque la gente me cree. Si yo estuviera tan desprestigiado como dice él, como dice el señor Flores, que yo no soy cuerdo, que cambio de versión de un día para otro, que tengo un propósito electoral, la gente no me escucharía ni me tomaría en serio. Muy poco se ha pronunciado usted por la supuesta vinculación que hay entre algunos dirigentes del FMLN con nexos del narcotráfico. Y si eso lo dijeron también cuando yo fui candidato y en su momento no se ha pronunciado usted, si lo queremos ver desde el punto de vista que es un presidente ¿quién lo dice? Preocupado por el país, o porque en el país las cosas sean transparentes? ¿Quién lo dice? Hay una versión periodística, ¿no? De un periódico de derecha, ¿sí? El ABC. Independientemente de la valoración, lo hace usted, pero... No, pero ¿quién más lo dice? ¿Quién más lo dice? ¿Quién más lo dice? Además, esa no es preocupación mía. Esa tiene que ser preocupación en todo caso del FMLN y del diputado que está siendo incriminado. Ocupar del diputado ante el Parlacen que está siendo incriminado. Ahora, lo otro es diferente. Ahora, ocupar recursos del Estado para lo otro es diferente. Oíme una cosa. Planteemos las cosas como deben de ser planteadas. Hay una acusación que ha hecho el Partido Arena y que ayer solicitó con bombo y platillo que la Fiscalía investigue. Tiene el derecho de pedirlo. Arena lo ha pedido y se lo ha pedido a donde tiene que hacer esa solicitud ante la Fiscalía General de la República. ¿Quién tiene que aclarar si eso es así o no es así? ¿Quién tiene que presentar pruebas de descargo? El FMLN, su dirigencia y particularmente el diputado José Luis Merino, diputado ante el Parlacen, que ha sido mencionado. ¿Por qué lo tiene que hacer el presidente de la República? Ahora vos decís, ¿y por qué el presidente de la República se preocupa por Paco Flores? Porque son fondos públicos. Estos no, estos son fondos públicos. ¿Ah? Yo me tengo que preocupar por la recuperación de fondos públicos. Es lo menos que tengo que hacer. Lo acusan de ocupar instrumentos del Estado para estar, desde luego, vociferando y atacando, en este caso, a el candidato del Partido Arena. Yo no vocifero contra el candidato del Partido Arena. El que vocifera es él, contra mí. Yo no vocifero. Yo me refiero, hago frente a las críticas con argumentos. Tanto así que en un programa me comentaron, porque luego lo leí en la página .com.sb, que Mario Valiente dijo, es difícil responderle al presidente. ¿Por qué? Porque yo llevo argumentos. Ellos no. Ellos no llevan ningún argumento. Si tuvieran algún argumento, más de alguna demanda hubiera prosperado. Hoy resulta que como no prosperó una demanda, entonces el Tribunal Supremo Electoral está parcializado, lo controlo yo. Como no prosperó la demanda en el Tribunal de Ética Gubernamental, yo controlo el Tribunal de Ética Gubernamental. El Tribunal deja abierta un poco la discrecionalidad para que usted pueda opinar sobre temas de electorales. Sí, es que puedo hacerlo. El Tribunal no me puede, el tribunal no me puede coartar mi libertad de expresión. Que se le cuestiona muchísimo porque usted, más allá de ser un ciudadano, es un gobernante, es un presidente. Y por lo tanto tengo la obligación de conducir a la nación y de orientar a la población, no influir ni inducir al voto. No. ¿Qué inducción al voto hago? Si yo no estoy pidiendo el voto para nadie. ¿Me has escuchado alguna vez pedir el voto para el FMLN? Indirectamente, no.
¿Cómo? No, directamente no, perdón. ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Pero cómo? Cuando usted habla de que precisamente el país debe de evitar que estas prácticas como las que hemos citado de ejemplo, de este tipo de donaciones, porque el país vuelva a tenerlas. rompí con esta forma de ejercer el poder. No le está diciendo indirectamente a la población, no voten por este candidato. No, lo que le estoy diciendo es arena a que se limpie internamente, que se deshaga de ese tipo de prácticas. Y eso tengo todo el derecho de decírselo al partido Arena o a la dirigencia de Arena. Tengo todo el derecho. Que se limpie de eso. Que se limpie de la escoria. Eso se lo puedo pedir y no estoy diciendo voten por este o voten por este otro. No lo voy a hacer. Ni en el programa de radio que tengo, ni acá en tu programa. No lo voy a hacer. Entonces, yo no estoy utilizando este tema a nivel electoral. No lo estoy utilizando a nivel electoral. Bueno, tanto así que mira cómo he evolucionado. A vos mismo te ha indignado. Yo percibí a lo largo del programa una actitud de indignación por las expresiones del expresidente Flores, por cosas que quedaron en el aire. Tú mismo lo dijiste en el reportaje. Quedaron más preguntas que respuestas. Bueno, lo mismo estoy haciendo yo. Y ese es el papel de nosotros. Usted fue periodista, lo es todavía, aunque tiene su investidura como presidente, y sabe que la opinión de nosotros es, de alguna manera, ser precursores de una sociedad mucho más justa, mucho más libre de cualquier tipo de, digamos, de cosas o de corrupción que pueden dar a corrupción, ¿no? Pero no de inducir al voto, ¿eh? Bueno. Un periodista tampoco puede inducir al voto. Por supuesto. Te agradezco mucho que me haya acompañado, ya sea hambre a esta hora. Gracias por haberme acompañado en el programa. Bueno, con mucho gusto. ¿Verdad? Y vamos a estar atentos al curso que siguen también de lo que resta todavía de su gobierno. ¿Verdad? ¿Ya preparándome para salir? Todavía no. No, me quedan todavía 5 meses. 5 meses. Hay muchas responsabilidades, metas trazadas, pendientes de cumplir. En este mes en que no se puede inaugurar ninguna obra pública por restricciones electorales, me estoy dedicando a revisar avances de obras públicas que pasadas las elecciones tendremos que inaugurar, como el Hospital Maternidad, el Hospital de la Unión, la sexta sede de Ciudad Mujer, los tramos completos del CITRAMS, las carreteras que están siendo reparadas, etcétera, etcétera. Y eso hay que supervisarlo. ¿Dispuesto a declararle al país el estado en el cual usted entró y sale de la presidencia para evitar cualquier cosa? ¿Ya lo hizo? El mensaje de fin de año fue un balance de mis 4 años y medio y del tipo de país que yo quiero dejar. Aún en materia de probidad, que es lo que obviamente se ha hablado muchísimo, ¿no? El mejor legado que le puedo hacer en materia de probidad es sentar precedente con el caso $10 millones, Francisco Flores. Ok. Gracias por mi parte, desde luego quiero agradecerles a ustedes que me han acompañado. Nuevamente quiero invitarlos a que me acompañen el próximo domingo a las 6:30 en una antesala al análisis del foro presidencial que hace Barney Elizari, que está contando desde luego con el apoyo de televisoras como la nuestra. Así es que desde ya los invito a que me acompañen. Mañana, análisis político con nuestros panelistas de los viernes. Obviamente ese tema va a estar presente, esta conversación que hemos sostenido con el presidente también. Así es que desde ya les invito a que me acompañen. Gracias nuevamente, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas, y nos trasladamos hasta el set de la revista, de la telerevista. Los conceptos vertidos en el programa anterior son de exclusiva responsabilidad de la persona que los emitió. Siempre ha tratado y siempre tratará de apoyar a las instituciones que apoyan a los niños, a las personas, a los hombres, a las familias a progresar y a ser mejor.
mejores cada día. Nos sentimos muy animados de poder participar en esto. Son aires acondicionados que van a ser utilizados en el avión que está a mis espaldas, el DC-6, el cual será utilizado como un centro de cómputo que está encaminado a funcionar y para servir a los niños del sector de Ilopango. Es importante destacar que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días cuenta con 10 años de trabajar incondicionalmente de la mano con la Fuerza Aérea, razón por la cual se otorgó un reconocimiento a la directora de Asuntos Públicos, señora Gloria de Estrada, por el noble servicio que brinda a las personas más necesitadas, en especial a la población que reside en el municipio de Ilopango. Es un gusto en realidad, en esta época tan maravillosa, saber que el avión ya queda completo con su aire acondicionado.